A Nicolás Maduro literalmente le han borrado la sonrisa de la cara. Y lo ha hecho de nuevo el presidente Nayib Bukele, como es de costumbre silenciar a estos dictadores. Bukele se refiere a los venezolanos que fueron deportados por Washington hace unas semanas y están recluidos en el centro de confinamiento para el terrorismo. Señor, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Pero ustedes pueden creer que a la fecha de hoy hay personas que siguen pensando que en El Salvador hay una dictadura y defienden lo que está sucediendo en Venezuela. Y ustedes pueden creer que hay personas que se siguen rasgando las vestiduras por estos presuntos integrantes de pandillas que han llegado al SECOT, pero con la situación de los presos políticos en Venezuela no dicen absolutamente nada. Así que el día de hoy nos sumergiremos en un enfrentamiento que ha capturado la atención del mundo. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que transformó un país sumido en el caos, contra Nicolás Maduro, acusado de hundir a su pueblo en la miseria. ¿Quién está haciendo las cosas bien? ¿Quién está fallando? Pues quédate hasta el final para que tú decidas quién aquí es realmente el dictador, Nicolás Maduro o Nayib Bukele. Empecemos. Y para los que son nuevos en este tema de política y les gusta entender las cosas muy simples y muy sencillas, pues este definitivamente es su canal. Debemos empezar para hacer una radiografía demasiado corta. ¿Quién son estos dos personajes? Nayib Bukele es un empresario millennial que asumió la presidencia en el 2019 con la promesa de acabar con la violencia y convertir su país en uno de los países más seguros del mundo. Por otro lado está el dictador Nicolás Maduro, que lleva en la presidencia desde el 2013, un hombre que heredó el legado de Hugo Chávez, pero hoy enfrenta una de las cacerías sin cuartel más interesantes en la historia política de nuestro continente. No solamente enfrenta acusaciones de fraude electoral, represión, colapso económico, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, sino que además de eso está más deslegitimado internacionalmente y acorralado. Pero dato importante, ambos tienen seguidores demasiado apasionados y críticos feroces. ¿Pero qué dicen los números? Vamos a los hechos. Empecemos con la seguridad, un tema clave para ambos países. En el 2015, El Salvador era un infierno literalmente en la tierra. 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las tasas más altas del mundo. Pandillas como la MS-13 dominaban el territorio. Pero llegó Bukele y su mano dura. Y llamando las cosas como son, las cosas empezaron a cambiar. Con su plan de control territorial y un estado de excepción que ha detenido a más de 85.000 presuntos pandilleros, la tasa de homicidios cayó a solo 1,9 por cada 100.000 habitantes en el 2024. Ese dato es más seguro que muchos de los países más desarrollados en el mundo entero. Pero como no todo es color de rosa, hay muchas organizaciones de derechos humanos diciendo que en El Salvador continuamente se violan estos mismos. ¿Qué opinas tú en este momento sobre esta mano dura que ha llevado a uno de los países más violentos del mundo a ser hoy en día uno de los países más seguros? Te leo en los comentarios. Ahora miremos en la otra cara de la moneda, Venezuela. Antes del chavismo, Venezuela era un país relativamente seguro, pero bajo Maduro, la violencia se disparó. En el 2023, la tasa de homicidios se estimó de 45 por cada 100.000 habitantes. Y según muchas ONGs, estos datos son irreales porque el régimen no publica datos oficiales ni datos confiables. Bandas criminales, colectivos armados y una policía represiva ha convertido a Caracas en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Mientras Bukele ha pacificado su país, Maduro parece incapaz
de controlar el caos. ¿Qué opinas? ¿Es la mano dura de Bukele una solución o es demasiado autoritario? Pasemos a la economía porque aquí hay diferencias abismales. En El Salvador, Bukele ha logrado un crecimiento modesto. En el 2024, el PIB creció 3,4%. Sería poco para algunos economistas, pero es un gran avance, pese a muchos años de la economía salvadoreña estancada. Sin embargo, el país vive uno de los retos más importantes y es sacar a casi más del 30% de la población de una pobreza y poder reducir un poco la deuda pública que está al 80% de su Producto Interno Bruto. Bukele ha prometido desarrollo y todos sabemos que en este momento El Salvador se ha convertido en una joya descubierta para el tema del turismo y son cada vez más las empresas internacionales que quieren invertir en ese país. Pero si tú crees que eso es malo, espera ver los datos de Venezuela, que es el país con más reservas de petróleo en el mundo y debería ser una potencia mundial. Bajo la dictadura de Maduro, el Producto Interno Bruto se ha desplomado más del 70% desde el 2013, una de las peores crisis de la época moderna. La hiperinflación alcanzó un récord de 1.000.000% en el 2018 y aunque ha disminuido, los precios siguen subiendo. El 90% de los venezolanos viven en la pobreza y lo más triste de todo, millones han tenido que huir para buscar mejores oportunidades. Mientras que Bukele lucha por crecer, Maduro ha destruido una de las economías más ricas en América Latina. Y aquí viene otra pregunta. ¿Es justo solamente culpar a la dictadura de Maduro o las sanciones internacionales también tienen responsabilidad? Opinen, por favor. Y este es un punto demasiado importante. Los derechos humanos y la democracia. Bukele es literalmente amado por su pueblo. El 90% de su población lo aprueba. Y lo digo con conocimiento de causa cuando visité este hermoso país. Cuando fuimos invitados a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele, era inimaginable llegar a pensar que más del 90% de la población quieren a su presidente, lo apoya, lo aprueba. Pero según algunas ONGs, Bukele ha llevado al SECOT o a estas cárceles a personas inocentes. Y aquí viene otra pregunta. ¿Es Bukele un salvador o, como lo llaman algunos, un dictador en potencia? Señor Bukele, dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados. Libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador. Pero si Bukele es cuestionado, Maduro es condenado mundialmente. Venezuela, con la situación actual, representa una amenaza para los Estados Unidos. Su régimen ha causado el fraude electoral más visible y más mediático en las últimas décadas, que sucedió en julio del 2024. El mismo Bukele le dijo a la dictadura venezolana que fue un fraude evidente. Además de eso, la presión del régimen de Maduro ha dejado a centenares de miles en la cárcel simplemente por opinar y pensar diferente. Y la libertad de prensa está casi extinta en Venezuela. Maduro solamente cuenta con un poco más de 20% de aprobación y su pueblo sufre de hambre y represión mientras que él y sus secuaces se aferran al poder. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Es Bukele un riesgo para la democracia o es Maduro el verdadero tirano? Por favor, opinen. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse, dejar su comentario, dejar su like. Aquí les dejo mi cuenta personal en Instagram por si quieren estar enterados de cómo avanza la libertad en nuestro continente. Los espero por allá. Continuemos. Y para los que se preguntan cómo es la relación entre Bukele y Nicolás Maduro realmente. La relación entre Bukele y Maduro es un drama en sí mismo. En el 2019, Bukele expulsó a los diplomáticos venezolanos de El Salvador, llamando a Maduro un dictador ilegítimo. Maduro respondió con insultos, llamándolo traidor. Una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia. Y de la historia no te salvas, Bukele. Te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Pero en el 2025, Maduro dijo algo enigmático. Hay un secreto que solo Bukele y yo
sabemos. ¿Qué significa esto? ¿Es un acercamiento o solo una estrategia mediática como lo que siempre sabe hacer Nicolás Maduro y más ahora con el tema de los migrantes? Lo cierto es que la tensión sigue creciendo entre la dictadura y el gobierno de El Salvador. No descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. No descansaremos hasta que estos muchachos inocentes regresen a Venezuela. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que el dictador vaya a aceptar esta propuesta en democracia de hacer este canje humanitario de 252 presos políticos por 252 supuestos criminales? Hágamelo saber aquí en los comentarios. Lo cierto es que a Maduro le han dado un cachetadón con guante blanco. Gracias por acompañarme en este video. No olvides que soy Fabián Di Costa y nos vemos muy pronto en otro video o en otro directo más. Y nos vemos en la batalla por la libertad y la verdad. Dios los bendiga. Feliz día. Adiós.